Hoy vamos a explorar una enfermedad que ha marcado la historia de la humanidad, la fiebre amarilla. Una amenaza que, aunque antigua, sigue siendo una preocupación vital en zonas tropicales de África y Sudamérica. Si buscas una guía paso a paso y soluciones naturales para protegerte, este es tu video. Más allá de entender qué es esta infección viral transmitida por mosquitos, cómo se propaga y por qué es tan peligrosa, te revelaremos la historia oculta de la fiebre amarilla, el papel irreemplazable de la vacunación y la prevención moderna. Y lo más importante, cómo puedes fortalecer las defensas de tu cuerpo usando el poder de la naturaleza, con el apoyo de plantas medicinales como el jengibre y el ajo, para aliviar síntomas y apoyar tu hígado durante la recuperación. Este no es solo un video, es una guía completa y práctica de 30 minutos para proteger tu salud con conocimiento. Asegúrate de quedarte hasta el final. Si valoras las soluciones naturales respaldadas por evidencia científica y quieres transformar tu salud, asegúrate de tocar el botón de suscribirse y activar la campanita. Empecemos con la amenaza de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda grave, conocida por causar daño hepático, sangrado interno y fallo multiorgánico. Este potente agente, que pertenece al género Flavivirus, es transmitido exclusivamente por la picadura de mosquitos infectados. El principal desafío es que estos mosquitos transmisores prosperan en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. Debido a su capacidad de propagación, la fiebre amarilla sigue siendo una seria amenaza de salud pública en muchas partes del planeta. Si no se controla eficazmente, puede desencadenar brotes masivos con lamentables tasas de mortalidad. Puede causar grandes brotes con altas tasas de mortalidad si no se controla. Comprender la naturaleza de este virus es el primer paso vital para aplicar medidas efectivas de prevención y control, tanto modernas como naturales. Una vez en el cuerpo, el virus ataca selectivamente varios órganos, siendo el hígado su objetivo principal, provocando inflamación y una disfunción severa. Es precisamente este daño hepático grave lo que desencadena la ictericia, el síntoma que da nombre a la enfermedad, un color amarillento visible en la piel y los ojos. Pero el daño no se limita al hígado. El virus también puede comprometer seriamente los riñones, el corazón e incluso el sistema nervioso central. En sus fases más severas, la fiebre amarilla puede evolucionar rápidamente a una insuficiencia multiorgánica, lo que lamentablemente conduce a la muerte. Recuerde, la atención médica y de apoyo oportuna es absolutamente crucial y determina las posibilidades de supervivencia del paciente. Actualmente, la fiebre amarilla se considera endémica, es decir, constantemente presente, en extensas áreas tropicales y subtropicales de África y América del Sur. Países del África subsahariana, Centroamérica y el Cono Sur representan las principales zonas de alto riesgo de transmisión activa. Por ello, cualquier viajero que se dirija a estas regiones debe vacunarse al menos 10 días antes de su partida. La prevención comienza con este paso. La ciencia nos lo dice claramente. La vacunación sigue siendo la forma más efectiva y comprobada de prevenir la infección y la enfermedad grave. Viajemos al pasado. Durante siglos, la fiebre amarilla fue un azote para la humanidad, dejando tras de sí un terrible rastro de devastación y pánico.
Sus brotes no solo diezmaron poblaciones enteras, sino que también llegaron a moldear decisiones políticas, rutas comerciales y campañas militares. Los registros históricos de las primeras grandes epidemias se remontan tan lejos como el siglo XVII. Tristemente, los colonos europeos y, sobre todo, las poblaciones de esclavos africanos en las Américas se vieron particularmente afectados, sufriendo una vulnerabilidad desproporcionada. En aquellos tiempos, la absoluta falta de tratamientos efectivos o medidas preventivas significativas permitía que la fiebre amarilla se propagara de manera catastrófica y sin control. La fiebre amarilla no solo afectó a individuos, influyó directamente en campañas militares, alteró rutas comerciales y hasta decidió el resultado de guerras. Durante los siglos XVIII y XIX, brotes devastadores interrumpieron las ambiciones coloniales y la expansión europea en las Américas. Ejércitos enteros fueron diezmados por la enfermedad, obligando a líderes militares a replantear por completo sus estrategias y planes de invasión. Un ejemplo dramático, el intento de Napoleón de controlar Haití y consolidar su poder en América, se vio completamente frustrado, no por el enemigo humano, sino por una epidemia de fiebre amarilla. El miedo constante a la fiebre amarilla también paralizó el comercio global y los viajes en alta mar. Los barcos procedentes de puertos con brotes eran frecuentemente puestos en cuarentena estricta. Este sistema de cuarentenas interrumpió el comercio, ralentizando significativamente el intercambio no solo de bienes, sino también de ideas. Frente a esta plaga, las sociedades a lo largo de la historia desarrollaron diversas respuestas y profundas adaptaciones culturales. En el pasado, muchas creencias tradicionales atribuían la enfermedad a causas sobrenaturales o miasmas, dada la impotencia ante lo desconocido. Pero a medida que crecía la comprensión científica del contagio, los esfuerzos se enfocaron en controlar su propagación de forma sistemática. Así fue como las medidas de cuarentena se hicieron más organizadas y se comenzaron a implementar los primeros esfuerzos rudimentarios para el control de mosquitos. El verdadero punto de inflexión llegó a mediados del siglo XX, con el desarrollo de la vacuna, una hazaña científica que transformó la prevención. Como ya mencionamos, la fiebre amarilla se transmite exclusivamente a través de la picadura de un vector, un mosquito infectado. El vector principal es el mosquito Aedes aegypti, fácilmente identificable por sus distintivas marcas blancas y negras. Este mosquito prospera en regiones tropicales y subtropicales, y su gran debilidad es su necesidad de reproducirse en cualquier depósito de agua estancada, incluso en áreas urbanas. Solo las hembras del mosquito Aedes aegypti se alimentan de sangre para poder desarrollar sus huevos, lo que las convierte en las responsables de la transmisión. El virus se multiplica dentro del mosquito, llegando finalmente a sus glándulas salivales. Una vez que las glándulas salivales del mosquito contienen el virus, puede transmitirlo a otras personas a través de picaduras posteriores. El ciclo de transmisión de la fiebre amarilla es complejo y vincula mosquitos, humanos y primates en una cadena. Para entenderlo mejor, este ciclo se divide en 3 etapas o tipos de transmisión: selvática o silvestre, intermedia o sabana y urbana. Ciclo selvático.
El virus circula de forma natural entre primates no humanos, monos y mosquitos en áreas de densos bosques. Ciclo intermedio. Aquí, el virus pasa de mosquitos infectados a monos y a humanos que viven o trabajan en áreas rurales y semirurales, cerca de la selva. Ciclo urbano. Esta es la etapa más peligrosa en términos de epidemia, donde el virus se propaga principalmente entre humanos y mosquitos Aedes aegypti, en ciudades y áreas densamente pobladas. Este último ciclo se ve dramáticamente facilitado por la abundancia de criaderos de mosquitos Aedes aegypti dentro de nuestros propios hogares y comunidades. Después de la picadura de un mosquito infectado, el virus de la fiebre amarilla ingresa al torrente sanguíneo. Este periodo de incubación suele durar entre 3 y 6 días. Durante este tiempo, la persona infectada no se da cuenta de la creciente amenaza en su interior. Los síntomas iniciales a menudo imitan los de otras infecciones virales, lo que dificulta el diagnóstico temprano. A medida que el virus continúa replicándose, comienzan a aparecer los primeros signos perceptibles de la enfermedad. Estos incluyen la aparición repentina de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y una sensación general de malestar. La fiebre tiende a ser alta y puede fluctuar a lo largo del día. La fase aguda de la fiebre amarilla suele durar de 3 a 4 días. Durante este tiempo, los síntomas iniciales se intensifican y pueden aparecer nuevos. La fiebre alta persiste, a menudo acompañada de un fuerte dolor de cabeza. Los dolores musculares se vuelven más pronunciados, particularmente en la espalda y las piernas. Las náuseas y los vómitos son comunes, lo que lleva a la deshidratación. A medida que el hígado se inflama, la parte blanca de los ojos puede adquirir un tinte amarillento, un signo de ictericia. Este color amarillento también se puede extender a la piel. Si bien algunas personas pueden recuperarse completamente después de la fase aguda, otras progresan a una etapa más grave conocida como la fase tóxica. En aproximadamente el 15% de los casos de fiebre amarilla, la fase aguda es seguida por un breve periodo de remisión. La fiebre puede disminuir y la persona infectada puede sentir una sensación de mejoría temporal. Sin embargo, este respiro es engañoso. En 24 horas, la enfermedad puede empeorar drásticamente, dando paso a la fase tóxica. Durante esta etapa crítica, el virus de la fiebre amarilla causa daño generalizado a órganos vitales. El hígado sufre más lesiones, lo que lleva a ictericia grave y a la interrupción de los factores de coagulación de la sangre. Esto puede resultar en hemorragia interna, que se manifiesta como sangrado de encías, hemorragias nasales y sangre en el vómito o las heces. La función renal se deteriora, lo que lleva a una acumulación de productos de desecho en la sangre. El corazón lucha por mantener la presión arterial, lo que lleva a un shock circulatorio. La intervención médica rápida y agresiva es crucial para apoyar los órganos que fallan y mejorar las posibilidades de supervivencia. El diagnóstico de la fiebre amarilla se basa en una combinación de evaluación clínica y pruebas de laboratorio. Un médico primero tomará un historial médico detallado, preguntando sobre los síntomas del paciente y su historial de viajes recientes. Viajar a áreas donde la fiebre amarilla es endémica es una señal de alerta crucial, especialmente si el paciente no ha sido vacunado. El médico luego realizará un examen físico completo, prestando mucha atención a cualquier signo o síntoma que sugiera fiebre amarilla. Esto incluye verificar si hay fiebre, ictericia, sensibilidad abdominal y cualquier signo de sangrado. La presencia de bradicardia relativa, una frecuencia cardíaca lenta a pesar de la fiebre, también puede ser una pista importante.
las pruebas de laboratorio son esenciales para confirmar el diagnóstico y descartar otras posibilidades. Varias pruebas de laboratorio pueden ayudar a confirmar un diagnóstico de fiebre amarilla. Una de las más comunes es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, que detecta la presencia del material genético del virus de la fiebre amarilla en la sangre del paciente. La PCR es altamente sensible y específica, proporcionando resultados rápidos y precisos. Otra prueba, el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, o ELISA, detecta anticuerpos producidos por el cuerpo en respuesta al virus de la fiebre amarilla. Estos anticuerpos suelen aparecer en la sangre a los pocos días de la infección y pueden persistir durante años. Otros hallazgos de laboratorio que pueden apoyar un diagnóstico de fiebre amarilla incluyen un recuento bajo de plaquetas, enzimas hepáticas elevadas y parámetros anormales de coagulación sanguínea. Desafortunadamente, no existe un medicamento antiviral específico que pueda atacar y eliminar eficazmente el virus de la fiebre amarilla. El tratamiento se centra principalmente en brindar atención de apoyo para controlar los síntomas y las complicaciones. La hospitalización a menudo es necesaria, especialmente para pacientes con síntomas graves o aquellos que desarrollan la fase tóxica. Uno de los aspectos más cruciales de la atención de apoyo es mantener una hidratación adecuada. A menudo se administran líquidos intravenosos para reponer los líquidos perdidos a través de la fiebre, los vómitos y la sudoración. Se pueden usar analgésicos, como el acetaminofén, para reducir la fiebre y aliviar los dolores musculares. Sin embargo, se deben evitar los AINE como el ibuprofeno y la aspirina, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado. El monitoreo cuidadoso de los signos vitales es esencial para detectar cualquier signo de deterioro y guiar las decisiones de tratamiento. La vacunación es el arma más eficaz en la lucha contra la fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla es una vacuna viva atenuada que desencadena una respuesta inmune protectora. Una sola dosis proporciona inmunidad de por vida para la mayoría de las personas. La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla para todos los viajeros de 9 meses o mayores que visiten o residan en áreas endémicas. Idealmente, la vacunación debe realizarse al menos 10 días antes del viaje. La vacunación generalizada no solo protege a las personas, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva. Si bien la vacunación es primordial, las medidas de control de mosquitos desempeñan un papel de apoyo crucial. Eliminar los posibles criaderos alrededor de los hogares y las comunidades es esencial. Esto incluye vaciar, fregar y cubrir regularmente los recipientes que recogen agua de lluvia. Usar repelentes de mosquitos y usar ropa de manga larga brinda protección adicional. Dormir bajo mosquiteras tratadas con insecticida ofrece protección durante las horas nocturnas. Viajar a áreas donde la fiebre amarilla es endémica requiere una planificación cuidadosa y el cumplimiento de las medidas preventivas. Consulte con un profesional de la salud o un especialista en medicina del viajero para discutir su itinerario y determinar si es necesaria la vacunación. También pueden brindar orientación sobre otras vacunas recomendadas y precauciones de salud. Al empacar, incluya repelente de insectos, ropa de manga larga y mosquiteras tratadas con insecticida. Al llegar, tenga en cuenta su entorno y tome medidas para evitar las áreas propensas a los mosquitos. Alójese en lugares con aire acondicionado o mosquiteras en las ventanas para mantener alejados a los mosquitos.
Si desarrolla fiebre u otros síntomas durante o después de su viaje, busque atención médica inmediata e informe a su proveedor de atención médica sobre su historial de viajes recientes. Si bien la medicina moderna juega un papel vital en el tratamiento de la fiebre amarilla, los remedios naturales pueden brindar un valioso apoyo complementario. Es crucial entender que los remedios naturales no deben considerarse como un reemplazo del tratamiento médico convencional, especialmente en el caso de una enfermedad grave como la fiebre amarilla. La vacunación, la atención médica oportuna y la atención de apoyo siguen siendo las piedras angulares del manejo eficaz de esta enfermedad potencialmente mortal. Sin embargo, los remedios naturales pueden desempeñar un papel de apoyo para aliviar los síntomas, estimular las defensas naturales del cuerpo y promover el bienestar general durante el proceso de recuperación. Por ejemplo, ciertas hierbas y plantas poseen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la fiebre y aliviar los dolores musculares asociados con la fiebre amarilla. Otras tienen propiedades antivirales que, si bien no se dirigen directamente al virus de la fiebre amarilla, pueden ayudar a fortalecer la respuesta del sistema inmunológico a la infección. Es esencial abordar los remedios naturales con una perspectiva equilibrada, reconociendo tanto sus beneficios potenciales como sus limitaciones. Consultar con un profesional de la salud calificado, que tenga conocimientos tanto de medicina convencional como de herbolaria, es crucial antes de incorporar cualquier remedio natural en un plan de tratamiento para la fiebre amarilla. Una de las formas claves en que los remedios naturales pueden ser beneficiosos en el contexto de la fiebre amarilla es apoyando los propios mecanismos de curación del cuerpo. Un sistema inmunológico robusto es esencial para combatir infecciones, incluidas las infecciones virales como la fiebre amarilla. Ciertas hierbas y plantas contienen compuestos que pueden ayudar a modular la respuesta inmunológica, mejorando la capacidad del cuerpo para defenderse contra los patógenos. Por ejemplo, algunas hierbas poseen propiedades antioxidantes, que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, moléculas que pueden debilitar el sistema inmunológico. Otras hierbas tienen propiedades antivirales o antibacterianas, que pueden ayudar a inhibir el crecimiento de microorganismos que pueden complicar la recuperación de la fiebre amarilla. Además de sus efectos de refuerzo inmunológico, los remedios naturales también pueden ayudar a abordar síntomas específicos de la fiebre amarilla. Los tés de hierbas, por ejemplo, pueden ayudar a calmar el dolor de garganta, reducir las náuseas y promover la hidratación, que es crucial para mantener el equilibrio electrolítico y apoyar la función de los órganos. Las aplicaciones tópicas de ciertas hierbas también pueden proporcionar alivio de los dolores y molestias musculares. Es importante tener en cuenta que la efectividad de los remedios naturales puede variar según factores como la calidad de las hierbas utilizadas, el método de preparación y el estado de salud general del individuo. Los remedios naturales y las plantas con potencial curativo. Durante siglos, las personas en regiones propensas a la fiebre amarilla han recurrido al botiquín de la naturaleza para aliviar los síntomas debilitantes de la enfermedad. Si bien estos remedios tradicionales nunca deben reemplazar la vacunación o la atención médica, pueden ofrecer valiosos beneficios de apoyo. El jengibre, un alimento básico en muchas cocinas, cuenta con potentes propiedades antiinflamatorias y antináuseas. Una taza relajante de té de jengibre puede ayudar a controlar los dolores, escalofríos y malestar estomacal inducidos por la fiebre, que a menudo acompañan a la fiebre amarilla. El ajo, con su aroma picante y sabor fuerte, es otra superestrella culinaria que tiene un gran impacto medicinal. Rico en alicina, un compuesto conocido por sus efectos antivirales y antibacterianos,
El ajo puede ayudar a reforzar las defensas del cuerpo contra las infecciones. Agregar ajo machacado a sopas o caldos puede hacerlos más sabrosos y proporcionar un impulso terapéutico. La moringa, una fuente de nutrientes originaria de las regiones tropicales, ofrece una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes. Sus hojas, en particular, son ricas en vitamina C, un potente refuerzo del sistema inmunológico, y antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño. La moringa se puede consumir de diversas maneras, desde agregar sus hojas a sopas y guisos hasta preparar un té revitalizante. Uso seguro y eficaz de plantas medicinales. Si bien estas plantas ofrecen beneficios potenciales, es crucial usarlas de manera segura y eficaz. Siempre consulte con un profesional de la salud calificado o herbolario antes de incorporar plantas medicinales a su régimen de salud, especialmente si tiene alguna condición de salud subyacente o está tomando medicamentos. Ellos pueden guiarlo sobre las dosis apropiadas, las posibles interacciones y cualquier precaución específica para su situación. Al obtener plantas medicinales, opte por variedades orgánicas de alta calidad, siempre que sea posible para minimizar la exposición a pesticidas y herbicidas. Las hierbas frescas, aunque a menudo son más sabrosas, pueden no estar siempre disponibles o ser fáciles de almacenar. Las hierbas secas, por otro lado, ofrecen conveniencia y una vida útil más larga. El almacenamiento adecuado es esencial para preservar la potencia y la frescura de las plantas medicinales. Guarde las hierbas secas en recipientes herméticos en un lugar fresco, oscuro y seco. Las hierbas frescas se pueden envolver en una toalla de papel húmeda y guardar en el cajón para verduras del refrigerador. Recuerde, los remedios naturales no son una solución rápida, sino más bien un enfoque suave y de apoyo para promover el bienestar. Sea paciente, constante con su uso y escuche las respuestas de su cuerpo. Mientras que la medicina convencional se centra en el manejo de los aspectos graves de la fiebre amarilla, los remedios naturales pueden desempeñar un papel crucial en el alivio de los síntomas incómodos que acompañan a la enfermedad. Estos remedios, a menudo transmitidos de generación en generación en los sistemas de medicina tradicional, aprovechan el poder curativo de las plantas para brindar alivio de la fiebre, los dolores y las molestias digestivas. Un remedio de este tipo, venerado por su capacidad para aliviar la fiebre y los escalofríos, es una simple infusión de jengibre. El jengibre, con sus propiedades cálidas y compuestos antiinflamatorios, puede ayudar a reducir la temperatura corporal y aliviar los escalofríos que a menudo acompañan a la fiebre. Para preparar esta infusión relajante, simplemente raye un trozo pequeño de raíz de jengibre fresco y sumérjalo en agua caliente durante 5 a 10 minutos. Agregar un chorrito de jugo de limón no solo realza el sabor, sino que también proporciona un refuerzo de vitamina C, que puede ser beneficioso para apoyar el sistema inmunológico. Otro síntoma común de la fiebre amarilla son los dolores y molestias musculares, a menudo descritos como una sensación profunda y palpitante en todo el cuerpo. Un baño tibio con sales de Epsom puede hacer maravillas para aliviar estos dolores. Las sales de Epsom, ricas en magnesio, ayudan a relajar los músculos y reducir la inflamación, proporcionando un alivio muy necesario de las molestias. Dado que la fiebre amarilla puede afectar significativamente la función hepática, es crucial incorporar remedios naturales que apoyen la salud del hígado y la desintoxicación para promover la recuperación. El hígado juega un papel vital en el filtrado de toxinas del cuerpo, y apoyar su función durante la enfermedad es primordial. Una fruta que merece una mención especial en este sentido es la papaya, particularmente sus semillas. Las semillas de papaya contienen una enzima única llamada papaína,
conocida por sus potentes propiedades digestivas y desintoxicantes. La papaína ayuda a descomponer las proteínas, facilitando la digestión y reduciendo la carga sobre el hígado. Además, las semillas de papaya poseen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación del hígado causada por la infección viral. Consumir una cucharada de semillas de papaya trituradas, mezcladas con miel o yogur al día, puede proporcionar un apoyo hepático significativo. Otro poderoso aliado en la desintoxicación del hígado es la cúrcuma, una especia de color amarillo vibrante, reconocida por sus propiedades medicinales. La curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, posee potentes efectos antiinflamatorios y antioxidantes, protegiendo el hígado del daño causado por toxinas y radicales libres. Al lidiar con una enfermedad como la fiebre amarilla, proporcionarle a tu cuerpo los nutrientes adecuados es como suministrarle a un ejército poderoso los recursos que necesita para luchar contra un enemigo formidable. Una dieta nutritiva, rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, puede fortalecer tu sistema inmunológico, fortalecer las defensas de tu cuerpo y promover una recuperación más rápida y sin problemas. Las frutas y verduras, llenas de colores vibrantes y repletas de nutrientes esenciales, deben ocupar un lugar central en tu repertorio dietético. Las frutas cítricas, como las naranjas, las toronjas y los limones, son famosas por su alto contenido de vitamina C, un potente antioxidante que apoya la función inmunológica y ayuda a combatir las infecciones. Las verduras de hoja verde, como la espinaca, la col rizada y la berza, son excelentes fuentes de vitaminas A y K, así como de folato, todos los cuales desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable. Las bayas, con sus tonos profundos y sabores agridulces, son abundantes en antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, moléculas que pueden debilitar el sistema inmunológico. Incorporar una variedad de estos alimentos ricos en nutrientes en tus comidas diarias puede proporcionarle a tu cuerpo la munición que necesita para combatir el virus de la fiebre amarilla y apoyar el proceso de curación. Más allá de la nutrición, ciertas elecciones de estilo de vida pueden tener un impacto significativo en la capacidad de tu cuerpo para recuperarse de la fiebre amarilla. El descanso es primordial durante la enfermedad, ya que le permite a tu cuerpo dirigir su energía hacia la lucha contra la infección y la reparación de los tejidos dañados. Crea un ambiente tranquilo y reparador para ti mismo, asegurándote de dormir lo suficiente cada noche. Mantenerse bien hidratado es crucial para mantener las funciones corporales y apoyar el sistema inmunológico. Bebe muchos líquidos, como agua, caldos claros y tés de hierbas, durante todo el día para reponer los líquidos perdidos a través de la fiebre, la sudoración y los vómitos. El ejercicio suave, como estiramientos ligeros o caminatas cortas, puede ser beneficioso para mejorar la circulación, aumentar los niveles de energía y promover el bienestar general. Sin embargo, es esencial escuchar a tu cuerpo y evitar cualquier actividad extenuante que pueda agotar tu sistema ya debilitado. Manejar el estrés también es crucial para apoyar la función inmunológica. Participa en actividades que te brinden alegría y relajación, como ejercicios de respiración profunda, meditación o pasar tiempo en la naturaleza. Estas prácticas pueden ayudar a calmar tu mente, reducir las hormonas del estrés y crear un ambiente interno propicio para la curación. La fiebre amarilla, una enfermedad viral grave que existe principalmente en las regiones tropicales. Los mosquitos transmiten esta enfermedad potencialmente mortal. Reconocer sus síntomas a tiempo es crucial para buscar atención médica inmediata. La vacunación sigue siendo el escudo más eficaz contra la fiebre amarilla.
Junto con los tratamientos médicos convencionales, los remedios naturales ofrecen un valioso apoyo. Pueden ayudar a aliviar los síntomas y estimular las defensas naturales del cuerpo. Un enfoque holístico que combina medidas preventivas, atención médica y remedios naturales, empodera a las personas para protegerse a sí mismas y a sus comunidades. Al comprender la fiebre amarilla y tomar medidas proactivas, podemos mitigar su impacto y salvaguardar la salud pública. Gracias por acompañarnos en este viaje por el conocimiento natural. Si te gustó este video, suscríbete a Vida en Secretos Naturales, activa la campanita y comparte esta información con quienes más amas. Tu salud es tu mayor tesoro. Recuerda, el conocimiento es poder cuando se trata de enfermedades infecciosas. Mantente informado, toma precauciones y prioriza tu salud y bienestar.